comprar un computador de escritorio. Época en la que ni siquiera existían los computadores, muchos apenas estaban empezando los computadores de escritorio. Y entonces me pidió que, porque yo ya había estudiado en la universidad algo de programación, entonces me pidió que por qué no hacía un programa de obra para hacer presupuestos. Y lo empecé a hacer y todo iba muy bien hasta que se robaron el computador. Se fue el programa de obra y el programa de tomografía. Que había hecho un programa espectacular, me arreglaba las poligonales y se lo robaron. Y después le expliqué, se fue también una tarea que nos había puesto el profesor en la universidad y cómo le explicábamos al profesor que se había robado el computador. Pero bueno, me ha tocado participar en muchas áreas y hace 3 años, 4 años, tuve la gran oportunidad de tener una experiencia, para mí ha sido inigualable, que es poder tener el placer de ser profesor de costo y presupuesto de construcción. Aquí hay algunos de mis alumnos que están acá. Yo creo que están recordando la época que estaban allá en la universidad. Entonces, me pidieron que trabajara, que charlar sobre cómo medir los rendimientos. ¿Qué hacemos con el rendimiento de la mano de obra? Porque es que el problema del rendimiento no es tan sencillo como, ay, sí, rendimiento. Y a nosotros en las obras se nos olvida el rendimiento, ¿cierto? Entonces, vamos a intentar meternos un poquito en por qué rendimiento y cómo hacemos para hacer el rendimiento, ¿vale? Entonces, cualquier presupuesto de obra, cualquier presupuesto, lo vamos a dividir entre dos grandes categorías. Esto no es que lo puedo hacer a los grandes grupos de la construcción. Las obras que tienen entonces, ese componente directo está bien, y por lo tanto, ese componente directo está basado siempre en 4 factores fundamentales que lo vamos a determinar como materiales. Material termina siendo más o menos entre el 50 y el 60% de los costos totales de la obra. La mano de obra, las ayudas mecánicas, equipos, maquinaria y otros costos que entran ahí. Están los consumibles, está la herramienta menor y están los transportes de esa maquinaria o algún transporte adicional específico de diferentes materiales, ¿cierto? Y entonces, dentro de la mano de obra, que es la que nos interesa, vamos a encontrar que hay 4 factores que son importantísimos, y ahí es donde nos vamos a centrar para poder entrar luego a rendimiento, para que entendamos por qué esto se vuelve importante. Entonces, el primer factor que tenemos que tener en cuenta en la mano de obra para poder evaluar cuánto nos cuesta la mano de obra es salario. Ese salario es lo que la persona debería ganarse económicamente si trabajase con nosotros bajo un contrato de vivir. Pero el salario que estamos teniendo, por salario decir que nosotros podemos tener o quincenalmente, o cada 10 días, o cada semana, lo que sea, un pago por su trabajo. Ahí se configura la palabra salario. Ahora, hay otros conceptos que encontré que decía que es la cantidad de dinero que recibe regularmente un trabajador o empleado a cambio de un tiempo de trabajo determinado. Miren que aquí entra una variable nueva que dice que es tiempo. Y salario es por tiempo, no por actividad. Entonces no me van a decir, pero profe, que nosotros
O ingeniero, es que nosotros cuando contratamos la actividad precisa. Y ese es donde empieza el problema. Pero ya vamos a llegar a ese punto. Dice otra parte, la función pública, dice todo lo que recibe el trabajador en dinero en especie como contraprestación directa del servicio. Entonces, vamos a decir que el salario es lo que la persona recibe por prestar un servicio o por hacer algo durante un tiempo determinado y se le paga de forma regular. Es decir, si yo estoy trabajando y tengo un contrato y donde me están pagando 2 o 3 millones de pesos, mi salario será 2 o 3 millones de pesos. ¿De acuerdo? Ahora, los empleadores, y esto es bien importante porque la ley 100 nos crea un problema a nosotros los constructores, porque hasta la ley 100, ¿cómo contrataba yo a la persona para que me hiciera un hueco? Señor, venga y me cava el hueco. Ay, ¿cuánto me va a pagar? Le pago los metros cúbicos que haga. Entonces, ¿cuánto me va a pagar? No le pago 10,000 pesos al metro cúbico. Ah, bueno, listo, 10,000 pesos al metro cúbico. Pero ojo, salario se vuelve dinero y se vuelve tiempo. ¿Cómo llevo yo el tema tiempo y cómo lo manejo y cómo organizo ese proceso? Porque la ley 100 me dice que los empleadores, cualquiera que sea la entidad o institución en nombre de la cual vinculen a los trabajadores, deberán, primero, inscribir en alguna entidad promotora de salud a todas las personas que tengan alguna vinculación laboral. Entonces, yo tengo que traer un tipo para que me haga un hueco y le voy a pagar por eso. ¿Qué significa? Tengo una vinculación laboral con él. Por lo tanto, tengo la obligación de inscribirlo en la EPS. Problema, ¿cierto? Porque yo le voy a pagar a él es por lo que haga, no hay salario. Pero la EPS me dice, ¿y cuánto le paga? Y si yo no pongo un valor que le pago, no lo puedo registrar. La EPS no me permite registrar a Pedro Pérez por 0 pesos. Porque si usted no le puede tener un trabajador que no le paga. ¿Se dan cuenta del problema en que nos metió la ley 100? A todas las personas hay que pagarle PS. Pero es que yo no le pago salario a él. Ah, no, pero tiene que escribirlo. Entonces, cuando uno lo va a escribir, no dejan. Entonces, tenemos que volverlo salario. Y es ahí donde empezamos a hacer un análisis más detallado del problema y es cuando se nos vuelve importante el salario como tal. Por eso siempre tenemos que partir en el análisis del costo de la mano de obra, del valor de lo que la persona creemos debería pagarse si tuviera un salario regular y estuviera trabajando regularmente. ¿De acuerdo? Entonces, si yo tengo un auxiliar de obra, un ayudante, perdón, si yo tengo un ayudante, ¿cuánto le debo pagar? Pues el salario mínimo. ¿Cierto? Ah, y al oficial. De ahí sí toca pelearlo, porque el oficial, obviamente, si usted le pregunta a un oficial cuánto quisiera él ganarse mensualmente un salario fijo, ¿cuánto sería? 15 millones de pesos, doctor. ¿O no? Ahí debe empezar a decir, bueno, ¿cuánto le pongo? Y ahí tiene que ver. Yo, personalmente, le pongo 2.5 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Normalmente, a ese maestro de obra. Porque ahora vienen otra serie de factores que empiezan a complicarnos la vida, que son los otros 4. Continúen. Está el factor prestacional. ¿Y qué es el factor prestacional? Ese factor prestacional va a terminar siendo todas aquellas cosas adicionales que yo como empleado tengo que pagarle o tengo que asumir porque tengo una persona trabajando conmigo. Imagínense el problema. Si yo contrato a alguien para que sea mi asistente o mi secretaria y le digo, te voy a pagar el salario mínimo, me estoy comprometido a pagarle 1.300.000 pesos, ¿cierto? Pero es que el factor prestacional del salario mínimo se me sube casi al 70% adicional. Es decir, yo le dije a ella que le pagaba 1.300.000, pero realmente le voy a pagar 2.200.000 pesos. A mí me toca desembolsar 2.200.000, porque me toca pagar cesantías, primas, vacaciones, toda esa recocha. Y es ahí cuando, tengo un problema, ¿o no? Y es ahí cuando ya yo no puedo trabajar mi costo de mano de obra solamente por el salario. Tengo que incluir ese factor personal que a mí como empleador me toca asumir, ¿cierto?
Entonces, ese factor prestacional está definido según el portal gerencia.com, que es un portal bastante bueno en temas gerenciales, como parte de pago que recibe el trabajador que no corresponde a salarios, sino a las prestaciones sociales. ¿Y qué son esas prestaciones? Arrancamos por el auxilio de transporte. ¿Cierto? Auxilio de transporte que se pagará a todos aquellos trabajadores que devengan 2 salarios mínimos o menos y que no estén viviendo a menos del kilómetro de distancia, que no, la empresa no preste el servicio de transporte, que no preste los subsidios, etcétera, etcétera. ¿Cierto? A ellos se les va a pagar el auxilio de transporte. Hay otros como las prestaciones sociales, que son las cesantías, las primas y las vacaciones y los intereses de cesantías, que nos toca asumirlas, toca pagarles. O es que alguno de ustedes va a trabajar sin cesantías y sin primas. Todos queremos nuestras primitas, nuestras cesantías en su momento, ¿cierto? Están los aportes patronales. Entonces toca pagar la EPS, toca pagar la ARL, toca pagar las pensiones, toca ponerlo. Y nos toca ponerlo nosotros el bolsillo como empresarios. Y toca entonces meterlo dentro del costo nuestro de la mano de obra. ¿De acuerdo? Ahí están los aportes parafiscales, entonces está el SENA, el ICBF, no sé qué. Aunque hoy en día ya tanto el AEPS como los parafiscales, hay unos que no se pagan si el salario es menos de 10 salarios mínimos. De acuerdo a la reforma tributaria del año 2012, no hay que pagarle. Pero en compensación hay un impuesto que crearon adicional que toca pagar a final de año. Al final nos van a cargar, pero ya hay requerimiento de ¿de acuerdo? Y que para todo, hay que pagar, por ejemplo, el fondo de la industria, que también hay que pagar los seguros que tenemos, hay que darle al trabajador de robots, hay que darle guantes, hay que darle overol, todo eso cuesta plata. Y todo eso incluirlo dentro del paseo, ¿no? Entonces, ya eso, lo que nos dimos cuenta, gracias y yo lo confieso, en su momento, cuando yo trabajaba esto, decía, ¿cuánto ponemos factor salarial? Póngale 50%. Pero cuando empecé en la CUC, que empecé a revisar y empecé a analizar, nos dimos cuenta que el factor salarial no es un valor constante, al contrario, es un valor variable. Depende del tamaño del salario. Pasemos la que sigue, por favor. Y entonces encontramos, primero, hicimos el primer, aquí lo estoy poniendo, y yo tengo una tablita donde yo cambio el valor y me cambia automáticamente el porcentaje. Ya lo tengo la tabla dinámica. Entonces, salario mínimo, le vamos a pagar a la persona un salario mínimo, quiere decir que vamos a tener un recargo, un factor prestacional del 70.79% a 2024. ¿Me explico? Pero si estamos hablando de un salario de 4 salarios mínimos, es decir, estamos hablando de 2.605.200.000, el factor prestacional que obliga o que recarga al empleador, estamos hablando del 48.28%. Entonces quiere decir que ese factor es variable. Miren qué tan variable es y miren que les muestro la gráfica de la variación. Por favor. Miren que para un salario, para 1,5, para 2, 2,5, 3, 3,5, 4, ya que 4,5 vuelve a subir y empieza va bajando poquito, porque hay factores que no cambian, que son constantes dentro de lo que se paga, ¿cierto? Por ejemplo, la ropa es constante. Entonces, digamos que su variabilidad, o sea, empieza a perder como importancia o empieza a perder el peso dentro de la ecuación. Sin embargo, cuando llegan 10 salarios mínimos, es cuando entra la EPS, es cuando entra el ICBF y es cuando entra el SENA. Porque hasta menos de 10 no se paga. En 10 por eso vuelve y sube. Y ya entra un valor del 60%. Entonces quiere decir que entre más alto sea el salario, más le cuesta al patrón. El valor ideal es 4 salarios mínimos para que no le cueste menos. ¿Me explico?
Que si una persona está alrededor de 4 salarios mínimos, al empleador es cuando menos le va a costar el factor, ese valor adicional que tiene que pagar, ¿cierto? Pero un salario mínimo estamos hablando del 70, casi hasta el 71%. ¿Vale? Sigamos. Y cuando una persona es independiente, está obligado para ICBF, no, no está obligado para el ICBF, pero tienes que tener en cuenta que tu sueldo, o sea, no, a ver, ese es lo primero que es muy interesante porque tú no estás obligado a pagar ICBF, tú no estás obligado a pagar cena, pero teóricamente deberías tener una caja de compensación que no la tienes, porque tú no te pones a gastar plata en lo que no te para ti es importante o obligatorio. La otra cosa es que, por ejemplo, tú no, entonces intentas ver cómo no paga la EPS y cómo no paga la pensión, pero tienes que pagar EPS y pensión. Porque como tú no pagas el CRE, que es el impuesto que se creó o que se idearon para cubrir esa parte que no se pagaba de los 10 salarios mínimos, entonces a uno como independiente sí le toca pagar la EPS. Entonces se te sube. Por lo tanto, cuando uno es empleado, está trabajando por OPS, por prestación de servicios, tiene que pensar que el salario para que sea equivalente, estamos hablando de 2/3 partes. Es decir, si yo me gano como empleado de una empresa 4 millones de pesos, si me voy a trabajar a una empresa con prestación de servicios, me tienen que pagar al menos 6. Para que sea equivalente, si no estoy perdiendo plata. Si yo hoy estoy trabajando por una empresa y me pagan 4 millones de pesos, y me dicen, ven, te voy a pagar 5, pero es OPS, pierdo plata. Porque el valor es más o menos entre el 60 y el 65% para ese tema. ¿Vale? Entonces, viene un tema también que es muy interesante, que tiene que ver con el rendimiento, porque nos va a afectar los costos y eso me va a dar cuenta por qué. ¿Qué es la jornada laboral? La jornada laboral va a terminar siendo el periodo de tiempo durante el cual se trabaja o se desarrolla una actividad. Nosotros, como somos muy divertidos en Colombia, o ya en todas partes del mundo, queremos que la jornada laboral, o sea, que el tiempo que dedicamos a la actividad cada día sea menor, pero nadie quiere que le paguen menos. ¿O sí? Es chévere que ahora ya el presidente Uribe mandó una ley, entonces dentro de 4 años vamos a tener que trabajar menos. Sí, chévere. Ay, te vamos a pagar menos. No. ¿De acuerdo? A eso sí no quiere nadie. Y eso está estipulado. A nadie se le puede bajar el sueldo. Pero va a trabajar menos. ¿Eso qué significa? La disminución de la jornada máxima laboral implica el aumento del valor de la hora, necesariamente. ¿Quién va a pagar ese chistecito? Los clientes. ¿A que yo como empresa voy a perder? Yo le traslado el valor al cliente, es decir, subo el valor. O sea, inflación, necesariamente. Cada vez que se le ocurre, bueno, cada vez que uno no está estipulado cada determinado tiempo y cada cuánto se van a hacer los descuentos hasta el año 2027. Está que para ir bajando porque tenemos que llegar a 42 horas. Cada vez que se baja, tenga mayor valor. Antes, como estaba organizado el sistema, era que todos tenían que trabajar unas 8 horas al día y se organizaba perfecto y nadie le sobraba tiempo y todos trabajaban 48 horas a la semana. Y las empresas, sobre todo las fábricas, trabajaban 3 turnos. No paraban las plantas y funcionaba. Ahora tienen que meterle horas extra a la gente para poder cumplir y no parar la planta. ¿Qué significa? Mayor costo. Porque son horas extras. ¿De acuerdo? Entonces, ¿quién está pagando el plato roto de esa decisión? El empresario. Y al final el cliente. Porque el empresario, si se le baja la utilidad, ¿qué hace? Aumenta su precio. Entonces, ¿quién termina pagando eso? La inflación. La gente. Que es lo triste. ¿De acuerdo? Entonces, es el periodo de tiempo, número de horas que el trabajador debe laborar según que se haya acordado dentro del contrato de trabajo. Desde el día 16 de julio del año 2024, que es la segunda aplicación de la ley, que es la ley 2101 del 2021, la jornada es de 46 horas a la semana. Hasta el 16 de julio hasta el 2023 era 48 horas. A partir de 2023 a 2024, 47. En este momento, 46 horas. Ningún trabajador podrá trabajar más de 46 horas a la semana.
Ahora, ¿cómo se trabaja? Ya si cada quien decide, pero no puede pasarse de 8 horas al día. ¿De acuerdo? ¿Tiene pregunta? Ok. ¿Vale? Entonces miren que lo que estamos haciendo es, porque es que nosotros cuando nosotros trabajamos con el obrero, él no le interesa si es hora extra, si no es hora extra. Él cómo quiere que le paguen. Lo que hizo. Ah, que si lo hizo un sábado a las 7 de la mañana, o que lo hizo el lunes a las 3 de la tarde, para él es indiferente. Yo metí el hueco que están acostumbrados toda la vida, 200 años haciéndolo así. 200 no, de pronto 500. ¿Cierto? Ah, es que yo siempre lo he hecho así. Sí, claro, siempre se ha hecho. Y él lo que quiere es que yo hice 1 metro cuadrado de muro, pague mi metro cuadrado de muro. Ahora, como empresario de la construcción, a mí que me interesa que termine rápido. Pero si yo al tipo le pago por hora o le pago por mes, el tipo tendrá algún afán de terminarme el muro. Se demora toda la vida, ¿o no? Exacto, puede demorar 4 días haciendo 1 metro cuadrado de muro. Es que mire, que me quedó mal, te voy a volverlo a hacer y voy a pintarlo y que no sé qué, y tengo que hacer esto. Y tú lo ves y estás hablando por celular. Entonces, a uno que le interesa que se apure. ¿Y cuál es la única manera que se apure? Pagarle por destajo, por lo que él haga. Si no, no funciona. La obra no avanza. Por más que uno quiera, no avanza. Tenemos que pagarle por lo que él hace. Entonces tenemos este problema de que hay que manejar los horarios para que el tipo trabaje como debe ser. ¿Vale? Continuamos. Y tenemos otro pequeño problema, que es las jornadas laborales. ¿Qué significa las jornadas laborales? La jornada laboral real. Que nosotros hacemos nuestro mes y le pagamos a la persona o decimos que vamos a pagar 4 millones de pesos mensuales. ¿Cierto? Ah, pero es que si hay el mes de... Adelante Entonces, yo estoy diciendo que le va a pagar 4 millones, pero el tipo nomás trabaja 20 días. Ajá. Es decir, lo que él hace me está costando más plata. O está trabajando menos tiempo. ¿O no? ¿Cierto? Dime el problema, señor. Y aún así, ¿cómo queda tú ya estás pagando, trabajan los 365 dólares? Exactamente. Mira, yo le pago 366, este año fueron 366 días, ¿cierto? Pero realmente me trabajaron 294, o me trabajan 294. Quiere decir que yo le estoy pagando el 81.47%. O sea, yo le estoy pagando por todo el año, pero realmente me trabaja el 81% del tiempo. Regrésate, por favor, Juan Pablo. Entonces, miren, tenemos 52 días dominicales, 17 días festivos, 69 días no hábiles en total, ¿cierto? 296 días hábiles. Esto para toda Colombia, no para Barranquilla. Para Barranquilla hay que incluir el lunes y el martes de carnaval. El próximo da 294. Hay el sábado de carnaval que también es hábil. Lo que pasa es que era bisiesto, por eso me subió a 294. ¿De acuerdo? Es decir, más o menos promedio 25 días al mes se trabaja normalmente. Ahora, si yo estoy teniendo en cuenta la hora de trabajo de mi trabajador, ¿qué quiere decir? Que por los días que no trabaja, también se me está recargando el costo que estoy pagando. Estoy perdiendo plata. Desafortunadamente, en la mayoría de las empresas no hacemos un control del rendimiento del trabajador. Nosotros estamos en construcción, estamos en la obra y nadie está pendiente a ver si el tipo se demoró en lo que se debió haber demorado haciendo su metro cuadrado de muro. ¿No? Ya terminó, qué bueno, por fin terminó. Ahora sí, traigan el pañito para peñotar y a pintar. Pero nadie se preocupó si el tipo lo hizo a tiempo o no lo hizo a tiempo. Y eso es parte de la problemática que tenemos. Por eso me tomé el trabajo de llegar hasta aquí. Sigue, Juan Pablo, por favor. No,
Entonces, vamos a entrar a lo que es rendimiento. Ahora sí, a lo que vinimos. Lo que quería era meter en contexto que es que el rendimiento es plata. Y es lo que y nos cuesta en la obra. Y todo lo que nosotros no hagamos en la obra es plata que perdemos. Rendimiento que viene siendo la cantidad de obra que se ejecuta en una unidad de tiempo o la cantidad de tiempo que yo me demoro para ejecutar una cantidad de obra determinada. Entonces, ¿cuál es mi rendimiento para acabar en material no consolidado? 1 metro cúbico a menos de 1,50 m es 2,7 horas por metro cúbico. Ese es el rendimiento. ¿Cuánto tiempo me demoro para hacer 1 metro cúbico? ¿De acuerdo? Se puede medir por horas hombre, por horas cuadrilla o por horas máquina, como yo lo quiera manejar. Hay muchas personas que arman sus cuadrillas y entonces meten horas cuadrillas. Yo me acostumbré a hacer hora hombre y yo hago un oficial y un ayudante. ¿Cuánto se demora el oficial y cuánto se demora el ayudante? Ya, calculo todo por ahí. Calculo con toda esta información, calculo el valor del ayudante, cuánto me cuesta y le pongo el rendimiento. ¿Vale? Y es ahí donde viene el problema. ¿Cómo determino ese rendimiento? ¿Vale? Entonces, para determinar, señor, el rendimiento depende de muchas cosas. Inclusive, yo les ponía yo el ejemplo en la universidad. Es decir, si tú tienes a tu novia embarazada y a la amante lo que la tiene embarazada, las dos vienen con tu traje diferente. Tú es que el tipo está concentrado. Viene la novia y la amante, las dos embarazadas, a encontrarse con él porque viene a pedirle plata. Y él ahora está pensando. No hay manera. Y es muy común en las obras, pero muy común que el tipo llega, hace la capacitación y no vuelve. Y adiós botas, adiós zapatos, adiós chaqueta, adiós uniforme, adiós casco, adiós todo. Porque se lo roban. Y van nada más a llevarse el material que les da. Eso es un tema bien complejo de manejar. ¿De acuerdo? Pero entonces, para ti como constructor, como el presupuesto, a ti no te afecta porque tú pagas lo mismo. O sea, si se trabajan entre más personal, el mismo dinero se tiene que preparar. Claro, claro. Ahora, pueden hacer pueden hacer, entre más gente tengas, vas a hacer más trabajo al tiempo, te va a hacer más rápido. Para ti es mejor si lo haces más rápido por razón, porque te acorta el tiempo de la obra. Si sigue pagando lo mismo. Y tú sigues pagando lo mismo, el costo para ti termina siendo igual. ¿Vale? ¿Sí, sí es claro para todo el tema? Aquí le hace un comentario. Una señorita llamada Elizabeth. Sí. Ella comenta que por lo general el rendimiento se mide en lo que suele alcanzar a realizar una jornada de 8 horas, porque el rendimiento varía por persona y el clima, que es el conocimiento que tiene. Sí, es válido lo que ella dice, pero no tenemos que llevarlo a horas, porque no es lo mismo trabajar a las 6 de la mañana, a las 7, 8 de la mañana que trabajar a las 12 del día. Entonces, uno tiene que tener en cuenta todos los factores que van a alterar el rendimiento. Y el rendimiento uno lo lleva, para poder calcularlo, tiene que llevarlo a horas de trabajo. Entonces, en todas partes, la gran mayoría de la bibliografía que yo conozco, miden siempre por tiempo, por hora de trabajo, no por día. Para que a veces se cuenta por día. O sea, cuando tú mides, cuando haces el conteo, lo haces por día. Yo lo llevo siempre a horas. ¿Cuántas horas debe haber trabajado? No lo extiende porque tú no vas a trabajar, te lo tienes que hacer. Y aquí voy a echar mi puya. Uno tiene que hacer es dejar eso claro en la bitácora. No se pudo trabajar porque hubo tormenta eléctrica. Porque al final, en la bitácora, para mí, yo he insistido en que le metamos a esta charla, a este curso, un tema de bitácora, no de bitácora, porque la bitácora es un elemento legal, es decir, se vuelve prueba. Si uno no sabe manejar la bitácora y tiene que llevarla ante un juez, porque ahí viene una demanda, ahí está la prueba. Entonces tiene que estar bien anotada y no le paramos con la bitácora. Entonces, si tuviera un problema, tiene que poner la bitácora. Es decir, ya llovió y tocó suspender las obras de las 1 de la tarde hasta las 3 de la tarde. Se va sumando. Después va sumando, pero te va a afectar tu programa de trabajo. ¿Me explico? ¿Perdón? Se puede defender si quieres colocar una póliza. Claro. Se puede defender con la bitácora. La bitácora es la prueba. Pero tiene que estar llevada adecuadamente. Eso es parte de la dificultad. Ahora bien, ¿qué te afecta a ti si llueve? La programación de la obra.
El plan general. Fue una obra donde no quiero 100 meses de ejecución. Para ese momento se vio el fenómeno de el software de más de 2010. Sí, 2011. Fue muy fuerte y nos aplicaron pólizas en la persona de trabajo. Pero nosotros llevamos una bitácora de lluvia. Entonces la bitácora de lluvia demostró y se bajaron los registros de vigilancia. Fueron los años donde más precipitaciones hubo. Y fue la manera de desprendernos y evitar que nos fueran a ejecutar las pólizas. Porque es cierto que el tiempo nos atrasamos muchísimo en el programa, no nos dieron los rendimientos, o sea, íbamos en crisis total, o sea, íbamos para la quiebra, la obra no avanzaba. Pero no porque no quisiéramos, sino porque las condiciones climáticas no se daban. Entonces, la única manera de poder soportar eso fue con el histórico de lluvias, las especificaciones respaldadas con la bitácora. Claro, y además es que el que te va a revisar que tú estás atrasado no está en el campo. Él está en la oficina. No, y por lo general siempre el que ataca es un abogado. Sí, claro. Claro, usted no sabe lo que pasó. Decía, hay un viento acá, Carlos. Yo trabajé en una hora en Necoquí. Necoquí, Antioquia, tiene una particularidad, tiene una nube próxima. Sí. Y eso a las 2 de la mañana siempre, no hay nada que hacer. 2 en punto que algo ahí. Y tú puedes tener en tu cuarto con aire acondicionado, todo cerrado, y te despiertas. Todos los días. Entonces, todos los días a las 7 de la mañana no hay manera de entrar a ninguna parte. O sea, es insufrible. Entonces, uno no tiene manera que los camiones entren o salgan de la obra. ¿Vale? ¿Y cómo hacen? Claro, es que claro, toca trabajar aquí al lado de Galápagos. Bueno, ¿cómo hace por ahí el vendaval del fin de semana, no? Sí, que más. Eso fue esa historia, bueno, eso que me pasó a mí fue en el Bajo Cauca, fue en Chile. Ah, bueno. Y para ese momento el dique apegó, entonces el río Cauca rompió el dique y el pueblo quedó apegado. Entonces no había ni cómo entrar por queda, ni cómo salir. La cosa es que el único vehículo que era existente era el de la carroza fúnebre. No había ningún otro carro. Para que entrara abastecimiento a las casas no había. Entonces fue una temporada dura que lo único que daba para comer era arroz con pescado. Menos mal había cogido pescado. De verdad, que la bitácora muchas veces se le gusta la hora de vulgarmente como La bitácora es fundamental. Sí, la bitácora es fundamental. Entonces, muchachos, vamos a mirar el rendimiento. Todo el rendimiento es el tiempo que se tarda un trabajador o una cuadrilla de trabajadores en hacer un determinado concepto o actividad. Es un factor determinante para constituir un presupuesto, armar un presupuesto y hacer un análisis correcto. Porque depende de ese análisis que pongamos, de ese rendimiento, va a depender el costo de la obra. Y el costo de la mano de obra es alto y tiene mucho que ver y incide bastante en el costo de la obra. Sí, ahora, ¿para qué no vamos a usar ese rendimiento? Para determinar presupuesto, para determinar la programación de obra. Yo cómo sé cuánto me voy a demorar si no sé cuánto se demora la persona trabajando. Si yo digo, oiga, vamos a picar este salón, ¿cuánto se demora la persona? ¿Cuánto nos vamos a demorar levantando este piso? No es que la persona se hace una baldosa por día. Yo cuento el número de baldosas. No es que hace 3 metros por día. Ah, miren que es diferente. En la cantidad de tiempo que se demora, ese rendimiento de la persona me determina cuánto tiempo me demora haciendo una obra. Después tengo que tener claro ese tema. Desafortunadamente es un tema que es muy complejo. Para planear cómo contrato el recurso humano, ¿cuándo lo contrato? Hasta cuándo lo contrato. Porque tengo que hacer pagarle la aire, que ustedes van a ver la charla que tiene ahora, que van a traer todo lo que estamos obligados en la parte de él. Entonces todo debe ser ir para controlar lo que estamos haciendo. ¿Cómo le pagamos al señor si no podemos mirar qué está haciendo? Tenemos que estar permanentemente sabiendo cuánto está vendiendo la persona. Sí, por favor. Bueno, cada proyecto es construcción diferente y se realiza en diferentes circunstancias. No hay un proyecto igual a otro. Yo empiezo una casa hoy y la misma casa la empiezo a construir dentro de 2 meses aquí. Miren, cuando estaba excavando aquí no llovía, cuando excavó aquí está lloviendo. Ya se volvió un proyecto distinto. Y es el mismo diseño, el mismo plano, una de la otra. Son 2 proyectos diferentes. Y sus rendimientos van a ser diferentes. Y es parte de lo que más. Entonces lo que tú dices, ¿cómo hago para saber yo cuánto rinde? Ese es de lo más complicado que hay.
porque tienen muchos factores. Depende de la economía. Miren, si yo como maestro de obra sé que no hay más maestros de obra que están detrás de mi trabajo, ¿qué crees que me preocupa? O sea, el ingeniero no me va a poder sacar porque no quiere que la utilice la palabra para la otra. ¿Cierto? Pero si yo tengo quien me haga caso, si yo tengo 14 personas detrás que están detrás de mi puesto, yo hago las cosas por juicio tan rapidito, ¿o no? Entonces, miren que el tema económico, la economía funciona. El tema de los aspectos laborales, si tengo contrato a término indefinido, si tengo seguridad social. ¿Ves? Mi mamá con cáncer, mi papá con cáncer, mi hijo tiene que ir a la clínica y yo angustiado porque no tengo el pensar. Poder vivir igual que si estoy tranquilo, que sé que te lo pueden llevar sin problema. El clima, construyan con este son. Ahí me dicen los cacharros cuando yo vivo en Bogotá. Ah, no, es que los costeños son prohibidos. Sí, claro. Vea a marchar concreto a las 12 del día. Yo para aquí a ver si eres capaz. Imagínate, ahí son capaces. Pero no, que es facilísimo. Ahora, también, vayan a las 7 de la mañana, entonces en un charco de esos lleno de agua en Bogotá. Es una una cosa quizás picante, no, es súper difícil. Se congela. La actividad misma, ¿dónde la hago? ¿Cómo la hago? Si yo quiero hacer una zanja en la mitad de ese corredor, será más difícil o más fácil que si yo hacer una zanja aquí. La verdad es que no tengo donde echar el material, aquí tengo todo para trabajar. Pero es una actividad difícil, lo voy a hacer en el techo, el equipamiento, si tengo, miren, el aire, claro, ¿no? ¿Sí? Lo que tiene el uniforme pareciera por no eres. Déjame ver la referencia que viene con el aire. Miren, de las cosas más complicadas que hay cuando uno está trabajando es que hay que hacer que los puntos de norma de seguridad. O no. Entonces, que se ponga en la línea de vida, el tipo trabaja en el piso 36. Y empujando formaletas. Hombre, ponte en la línea de vida, agárrate. No vayas a. No, yo nunca me he caído. Papito, es para que no te caigas. Porque el día que te pongas, no que te dejan abajo. Entonces, ¿pero por qué no se lo ponen? Porque es difícil. Yo los invito a ustedes, pónganse un guante de cartera, cualquier tipo de guante, intenten clavar un clavo. Es más fácil correr el riesgo de fracturarse el dedo, ¿o no? Entonces, claro, terminó más rápido, se le cayó el clavo y lo recoge enseguida. Recoge con un guante. Un clavo. El equipamiento termina siendo positivo, pero a la vez nos complica el proceso de rendimiento de la obra. La supervisión. Mira, aquí vuelvo y digo lo que yo siempre se decía. Mira, si yo sé que la persona que va a hacer la supervisión, que el residente de obra, es una mujer, la obra va a gestionar mejor. ¿Ah? ¿Más qué? No otra persona. Te la pongo así de sencilla. No, te la pongo así de sencilla. Se cayó, yo estoy comentando, se cayó un poquito concreto. Yo con mi ingeniero canadiense. No. Ella. Tú. ¿Me lo recoges? Otro, me lo recoges. ¿O no? Uno es más laxo. Los hombres son más laxos. Salvo mi papá. Un día tenía yo 13 años. Yo hago mucho con mi papá. Tenía como 13 o 14 años de una hora con mi papá. Y se me acerca un hombre y me dice: ¿te sigo el doctor Abel? Sí, yo soy el doctor Abel. ¿Usted cómo hace, señor? Sí, es bravo. ¿Y tú? Digo, de todo el día. No, porque mi papá llegaba a la obra y no hacía así, no. Vea, que tomar, lo trajo y lo pica. Y él llegó a tener una capacidad, que él llegaba a una obra y veía un muro que no estaba plomado. Y él sabía que el muro no estaba plomado. Y el muro plomado, a uno dice: ¿qué es? Un centímetro. Un centímetro es más pañete. Al lado de un lado cuesta más plata. Para poder ponerlo vertical, tiene que echarle pañete. Te va a caer el muro más ancho. Entonces es un problema. Y mi papá llegó a desarrollar una cosa que llegaba a la obra y decía: ese muro está en plomo. Pero no, arquitecto, está sin plomo. Me lo tumban. Tenía que tumbar el muro.
Y por eso nos pasan cosas. Me pasó, estábamos haciendo una rampa en Paipa, cerca de Paipa, por acá. Y estamos haciendo la rampa y me encuentro con el maestro que lo habíamos llevado de Bogotá, lo habíamos llevado de Bogotá y estaba en Bogotá, estaba en Paipa y le habíamos dado los movimientos y me tenía que hacer la rampa en el palito cepillado. Y yo tenía que me tenía que después, cuando era más seco, pasar el cepillo. Me lo encontré como a las 12 del día. Yo voy entrando a la hora y me dice, Guillermo, ¿y tú cómo vas? Y uno es que llegó mi señora de Bogotá, me vino a visitar, entonces yo quiero ir a mostrarle Paipa, porque conozco Paipa. Y vas ahí, ¿qué vas a hacer con los rampos? No, yo voy aquí se los cepillo. Yo listo, bueno, ¿para las cuantas? Sí, dinero, ¿por qué no tenés 50.000 pesos? Cosa, pobrecito, ya varios días allá y está, de día plata. Apareció Hernández. Apareció Hernández. Apareció, pero a mí me tocó. Pero a mí me tocó picar. No, tenía que no se quedara no. ¿Me tocó qué? Contratar a alguien para que rompiera ese punto lo que no se ve. Porque ya van a servir. Ya, si no se servió el tiempo, ya se no sirvió para nada. Pero con picarlo, levantarlo y lo reponer. Obviamente, cuando le saqué la liquidación, le dije, pero mira, me debes 50.000 balas. Y me debes tanto de la aplicada, y de la aplicada del material. Y además me debes tanto del material que volvimos a poner. Y me debes tanto de la cepillada que no se hizo. Y le se lo cobré todo. Y después me llama, ingeniero, ¿usted no tendrá trabajito para mí por ahí? Y, no. Si hubiera sido una vieja la que le hubiera el tipo dicho eso, que se iba con la esposa para Paipa. ¿Vieron la diferencia? ¿Vieron la diferencia? ¿Vieron la diferencia? ¿Ah? ¿Viste? Bueno, ya los detalles de por qué tenía que traerla no me competen. Pero si se dan cuenta cómo esos detalles, como el caso de la supervisión, me afecta el rendimiento. La supervisión afecta el rendimiento. El trabajador, ahora, si yo sé que la supervisión es muy exigente, pues estoy más cuidadoso de hacer las cosas perfectas. Me demoro un poquito más. El mismo trabajador, si es capaz, si tiene el conocimiento, si no lo tiene. Miren, hay estudios que dicen que el rendimiento de un trabajador aumenta hasta un 20% si el equipo de fútbol de la ciudad gana. ¿En serio? Y si el equipo pierde, puede bajar el rendimiento hasta un 20%. Eso, pues, los estudios son en Europa, no son aquí, obviamente. Pero si el equipo de fútbol de la ciudad gana, el aumento del rendimiento puede llegar a ser del 20%. Entonces, imagínense lo que estamos hablando. Hay unos factores externos que no tienen que ver ni con el clima. Ahora, ¿cómo me explican ustedes al cuello de la obra que esto bajó porque es que hay un periodo de clima? ¿Cómo se me explican? Y es parte de la dificultad que tenemos en estos rendimientos, ¿vale? Sin embargo, tenemos que tener algunos datos. Y para tener los datos tenemos que hacer ciertas cosas. Entonces, vamos a tener, en el tema de la medición, vamos a necesitar tenemos dos grandes campos. El primer caso es crear unos índices que nos permitan medir obtener un factor, que es lo que tú me dices que no tenías, ¿cierto? Y el otro es simplemente hacer el control de lo que estamos haciendo. Entonces, ¿qué es lo que cuando decimos hacer un índice, qué significa? Es tener un dato que nos permita saber realmente cuánto puede ser. Yo en Colombia, personalmente, conozco 3 tablas decentes de índices de rendimiento. Una en Bogotá, una en Cali y una en Medellín. No conozco una aquí en la costa. Yo no la conozco hasta ahora. De pronto sí hay, pero yo no la conozco. ¿Cierto? Donde hay mediciones reales de rendimiento. El problema es que los de Bogotá no los puedo aplicar acá ni de peligro. Los de Medellín tampoco, los más parecidos son los de Cali. Y entonces yo tenía un día en clases, le estaba diciendo, el rendimiento de tal cosa es tanto y tanto. Y me dice un estudiante,
profe, pero es que en este libro me dice que el rendimiento es diferente. Y muestran el libro, usted empieza a leer el libro. Se ve para mezclar peras con manzanas y sacar los años. Ya, el rendimiento per se de Bogotá con Medellín no puede ser el mismo. Pero además Bogotá, Medellín con Santo Domingo, República Dominicana, donde el sistema laboral es distinto, las costumbres laborales son distintas, no hay manera de comparar para poder sacar un valor más o menos acertado. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente tocó descartar esa tabla, porque no hay manera. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para poder llegar a tener esos valores de índices? Simplemente llegar a hacer una medición estadística de donde podamos revisar o tener muchas mediciones similares. Y ojo, cuando digo muchas mediciones, no estoy hablando de 3, estoy hablando de 15, 20, 25, 30 mediciones, donde podamos saber si está lloviendo, si no está lloviendo, qué humedad está haciendo, qué temperatura está haciendo, para poder tener claramente unos datos que nos permitan poder medir y poder comparar. Pero lo primero que hay que hacer es planificar las actividades. ¿Cómo voy a hacer las mediciones? ¿Cuándo las voy a hacer? ¿Qué día? ¿Dónde? Etcétera. Identificar y planear todos los escenarios y los entornos laborales. Si la persona está trabajando en un contrato de término fijo, si está por subcontrato. Miren, es muy común en las obras, en los contratos de obra, que subcontratemos a alguien para que haga la mano de obra. Y esa persona nos presenta yo lo repito y no me cansé de repetirlo, porque no me gusta trabajarlo así, porque esa persona te presenta el registro a la EPS y a la ARL y va y le dice a la EPS al día siguiente que le presentó el registro, ya lo desvinculé. Y uno se queda en la obra con unos tipos que no están en EPS, no están en ARL, no están en nada, como si estuvieran. De hecho, una persona que yo conozco tuvo una obra, todavía el edificio apenas lo están inaugurando en estos días, y el tipo estaba caminando con su celular por el piso cuarto y se cayó. Pero la persona no se dio cuenta que se acabó la placa y siguió derecho. Y había 4 sótanos, el tipo se desmandó 8 sótanos, 8 pisos. O sea, quedó de juego con cucharitas. Estaba al lado de la clínica Porto Azul y lo han llevado a la Porto Azul. Y cuando lo van llevando a la Porto Azul, se dan cuenta que el tipo no tenía EPS. Porque él era el contratista del constructor. Yo me decía, pero que estaba el tipo. Tiene al hombre muy moribundo y además se da cuenta que el tipo no tiene EPS. Porque le falsificó el documento o le llevó el documento y lo echó para atrás. ¿Me explico? Y entonces le ha tocado ser al abogado corriendo a poner un denuncio de que el tipo le estaba haciendo trampa. Para que el tipo cuando saliera de la... No lo demandara a él. Imagínate el problema. Entonces, claro, después dice que el malo es el empresario. Y está protegido porque le van a cargar el muerto a él. ¿De acuerdo? A mí no me gusta por eso contratar al personal, porque es que empiezan a hacer sus mandadas de esta forma. Y eso es bien difícil de controlar. ¿De acuerdo? Entonces, por eso tenemos que tener muy claro el entorno laboral. Hay que organizar entonces unos grupos de trabajo para hacer mediciones. ¿Cómo vamos a hacer las mediciones? Luego definir formatos. ¿Cómo vamos a anotar la información? Porque hay que anotar muchas variables. Hay que averiguar también el trabajador cómo está, si desayunó bien, si no desayunó bien, si tuvo problemas en el trabajo, en el camino al trabajo. Toda la metodología para registrar la información. ¿Cómo la vamos a registrar? ¿Cómo la vamos a tener? Luego hay que ir a coleccionar datos de campo, pero hay que hacerlo en algún momento de intervenimiento del proceso, mirando a ver, cambiando algunas cosas, algunas variables. Por ejemplo, yo le puedo decir al tipo, ponte la gafas o ponte las gafas. ¿Cierto? A ver cómo quita el gasto, cosas así por el estilo, quita los guantes, a ver cómo se comporta. ¿Cierto? Pero hay otras metodologías, hay otro momento que también tenemos que medir, que es haga su trabajo como usted quiera hacerlo.
y uno simplemente registra y mide. Luego de eso, tiene que definir todas las estaciones, tener que contar todo, entonces hay que medir vientos, hay que medir temperatura, humedad, etcétera, etcétera. Digitalizar los contactos y luego mirar todas las tendencias, todos los gráficos de tendencia y empezar a quitarle los valores extremos porque los extremos nos van a alterar. Es decir, si yo tengo todos los datos midiéndome 2 horas y media para hacer 1 metro cúbico de excavación y tengo 1,4, pues eso no lo tengo en cuenta. La mayoría me están dando 4. ¿Me explico? En 2,5. Yo tengo que revisar y empezar a mirar y hacer correlaciones de variables. Si yo tengo, y eso lo que estoy en economía lo manejan bastante bien, si yo tengo la temperatura de esta manera, ¿cómo se me está comportando entonces el trabajador? Si yo le bajo la temperatura, ¿cómo se comporta el cual unas correlaciones que por eso tienen muchos datos. Y esto hay que hacerlo para cada actividad de la obra. Que para excavar, y acabar puede ser cualquier cosa, el terreno confinado, el terreno confinado, el terreno regular, el terreno de noche, el terreno húmedo, en fin. Y es la misma actividad, excavar tiene como 7 variables, 7 posibilidades de hacerlo. Pero hay que hacer mediciones a cada una para poder sacar un dato más o menos confiable de a cada una de las cosas. Y eso es para encontrar los índices que nos permitan referenciar y poder tener como una medición de cómo nos está pasando. Y va a ser simplemente un valor estadístico que nos va a ayudar a calcular ese rendimiento. ¿De acuerdo? Que ese, digamos, es el más difícil de hacer. Y ya cuando queremos definir prácticamente cuál es el valor del rendimiento. Cuando queremos llegar a poder dar un dato de por qué nos vamos a demorar 2 horas y media acabando 1 metro cúbico. Sí, Juan Pablo, por favor. La otra, a esto nos va a dar unos consumos estándar de actividad de construcción y esto nos va a permitir averiguar unos valores máximos, promedios y mínimos. Entonces uno puede decirle al valor máximo que se puede mover una persona en unas condiciones de clima más o menos entre tanto y tanto, va a ser de tanto. Y el valor mínimo que se puede dar, lo mismo que se puede dar. Pero entonces todos trabajamos con qué? Con promedios. Y al valor promedio es el que vamos a tener en cuenta para nuestro análisis de costo de obra, de costo para la impresión unitaria. ¿Cierto? Sí, por favor. Luego está para controlarlo. Entonces ahí viene es cómo hago yo para llevar eso al día a día, para poder medir en el día a día qué está pasando. Y ahí entra un poquito lo que él decía. Si yo tengo un índice, yo tengo un parámetro previo, pues yo puedo sin ningún problema poder mirar qué está pasando. Si no tengo parámetros, me toca es empezar a generarlos dentro de mi obra. ¿De acuerdo? Y ya vamos a llegar al final que vamos a hacer un trabajito entre todos. Entonces, tenemos que primero mirar, saber que todas las empresas estamos buscando siempre mejorar nuestra productividad. Si a mí me interesa que la persona se demore 1 hora y media, 1 hora por metro cuadrado de poner un metro cuadrado por semana, yo a veces voy a decirle, ¿por qué no podemos poner 1,20 o 1,30? Entre más rápido sea, más rápido salgo de la obra y puedo dedicarme a otra obra y puedo conseguir más recursos. Pero además, recuerden que un problema que tenemos en el costo indirecto es que depende del tiempo. Entonces, entre más me demore, más me sube el costo indirecto, con la diferencia que el costo indirecto no me lo pagan. Es ese tema de otra charla. ¿A qué me refiero? Es decir, si yo me demoro en la obra 14 meses, a mí me van a pagar cada vez que yo tengo un costo directo, me suman al costo indirecto, ¿de acuerdo? Pero si la obra me demora 14, me demoro 18, me van a dar exactamente la misma plata, pero va a tener que dividir entre 18, no entre 14. ¿Cierto? O sea, a mí me interesa que la obra se demore 18, no, ojalá se demore 10. ¿Cierto? ¿Cómo vamos a pasarlo? Controlando rendimientos. ¿Vale? Por eso es importante esto. Tengo que conocer todos esos factores que me van a poner problemas en mi obra y van a afectar mi rendimiento. Sigue, por favor. Para eso, todo lo que tenemos que hacer siempre es mejorar nuestra productividad, nuestros procesos productivos. Tenemos que conocer todos los factores que afectan a la mano de obra. Sí, porque usted se está repitiendo. Y entonces vamos a llegar a un ejercicio que es muy sencillo. Hazle doble clic aquí ahí hay un cuadro en Excel. Termino, por ejemplo, tengo este caso.
Esto lo construí a base lo hice con un ejemplo hipotético con base en las cifras que fueron reales. Los nombres son reales. Es más, este es el señor que se fue que le llegó la mujer de Paita. Le llegó la mujer de Bogotá para Paita. Sigue mi recuerdo. Siguen mis recuerdos. Ahí está. Pero, de resto, digamos que hice unas proyecciones para poder llevar estos valores mensuales. Entonces, supongamos que el señor Adolfo Valderrama, durante un mes de trabajo, se demoró 27 horas del mes, la dedicó a hacer guardaescoba en porcelanato. ¿Cierto? Durante el mes hizo 68 metros cuadrados de pañete de muro. Hizo 49 metros cuadrados de pegue de porcelanato y 62 metros cuadrados de pegue de tableta de gresa. ¿De acuerdo? Y yo le estaba pagando en ese momento 12,000 pesos por metro cuadrado. Perdón, y se demoró 27 horas para hacer 45,87 metros lineales. Ahora, se demoró 78 horas para hacer 127,5 metros cuadrados de pañete de muro. Se demoró 49 horas para hacer 76,46 metros cuadrados de pegue de porcelanato. ¿De dónde saco esto? De las actas de obra. Cuando yo voy a revisar lo que el tipo hizo para poder pagarle, tengo que saber cuánto hizo. ¿Cierto? Entonces digo, bueno, este mes, o esta quincena, o estos 10 días, o esta semana, el tipo hizo tanto. Y yo sé cuánto tiempo, puedo saber cuánto tiempo se le dedicó, y tengo que tener el registro de qué le dedicó, y cuánto hizo en ese mes. ¿De acuerdo? Lo mismo hizo el señor Avenilla. Columna en concreto, hicieron 30 horas para hacer 11,59 metros cuadrados de columna. Levante de muro, 40 horas para hacer 81,29 metros cuadrados. Pañete de muro, miren que se demora 70 horas para hacer 153 metros cuadrados de muro y placa de porcelana 82. Sí, baja por favor. José Francisco Gómez tiene guardaescoba en porcelanato, pegue de porcelanato. ¿Qué tengo que hacer entonces? Miren que esto lo tengo para José Francisco y para Luis Rodríguez. ¿Qué tengo que hacer entonces? Simplemente, si sé cuánto tiempo se demora haciendo una cantidad de trabajo, simplemente voy a hacer una división, le voy a decir 57,92 entre 36. ¿Cuántas horas se demora haciendo un metro cuadrado? Ya 1,61 metros por hora. Quiere decir, esta persona está demandando 1,61 metros para hacer una hora. Lo mismo así para todo. ¿De acuerdo? ¿Ah? ¿Qué quiere decir? Que la persona está demorando para hacer el metro cuadrado por porcelanato, quiere decir que él se demora 1,95, perdón, hace 1,95 metros en una hora. ¿Me explico? Es 1,95 metros en una hora. ¿De acuerdo? También lo puedo hacer al revés. Puedo decir cuántos metros alcanza a hacer, cuántas horas se demora para hacer un metro. También lo puedo hacer al revés si volteo la relación. Horas entre metros. Sí, horas entre metros. Entre cantidad. Listo. Entonces quiere decir que él se está haciendo, en este caso, él está haciendo, él hace en una hora hace 62 metros. Entonces ya yo sé cuánto me cuesta, cuánto se demora haciéndome una hora. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuánto le voy a pagar al final a él? Multiplico la unidad por la cantidad que hizo en ese mes. Yo multiplico aquí 12,000 por su idea de esto es lo que va a dedicar ese mes. ¿De acuerdo? Pero miren que el rendimiento está alto. Si yo llego y cuadro y reviso, miren que en el caso aquí tienen pañete de muro. Aquí el pañete de muro, este Avenilla se demoró 0,45, mientras que este señor aquí, el pañete de muro, se demoró 0,61. O sea, le hacen una hora, Avenilla hace 0,45. Ya tengo valor, ¿cierto?
Ya no pude medir, tengo valor. Entonces, me toca citar qué. Señores, tenemos un problema, tenemos 3 proyectos. Uno me está haciendo .61 y 2 me está haciendo .49. ¿Qué hago? Ya se me Cada vez que demora más. eso es lo que te digo. ¿De acuerdo? Porque demora más. De hecho, no me puede seguir haciendo paciente. Entonces, miren cómo el que yo analice el rendimiento y esté mirando a ver quién se roba más y quién se roba menos, me permite poder manejar y mejorar mi capacidad, porque es una decisión. Si a mí el señor de arriba, el señor Valderrama, que se demora a .61, es más lento, pues yo no puedo seguir pudiendo hacer paciente, porque él se cobra mucho. Ahora se la actividad. La cambio de actividad. O al señor le digo, enséñate. ¿Sí o no? Déjame. ¿Ah? Claro, porque si el tipo se demora mucho, está en contra, yo estoy cobrando menos de lo que me está costando hacerlo. Mi obra, yo estaba cobrando, por decir algo, por mano de obra, 25,000 pesos. Y como él se demora más, por lo tanto, mi costo es mayor porque se me aumenta el tiempo de trabajo de eso. Como se te aumenta, ¿qué significa? Que a mí no me sale 25, me sale 27 o 28. Entonces, a mí no me interesa que ninguna persona, ningún trabajador esté por debajo del rendimiento del presupuesto. Cosa que los presidentes jamás miran en una obra, pero muchas veces. Cuando uno va a mirar y recibe el presupuesto, uno mira el valor de aquí para las compras de materiales. Pero uno tiene que mirar también el rendimiento que estamos esperando de los ustedes. ¿Para qué? Para el obra, cuando miramos el rendimiento, puede decir que usted se me está desfasando y se me está demorando mucho. Porque si usted se me demora mucho, quiere decir que a mí me toca pagar más. ¿De acuerdo? Es decir, ahí sí me afecta mi costo unitario. Si él se demora más del presupuesto de lo que yo tengo presupuestado por metro cuadrado, pues ahí sí me va a complicar la vida, porque me está costando más plata. ¿Vale? ¿Entendido? Muchas preguntas. Entonces, señores, muchísimas gracias. Espero que haya quedado claro el tema. Espero que hayan aprovechado el rato.